Ahí ven. Yo creo que viene en camino. Está cargando seguro. Estar cargando, sí. Eso, ahí llegó. Ya Ahí la llegó. pones en... Sí, señor, la pones en presentación. Bueno, mira, yo voy a dar la introducción y arrancamos. Bueno, señor, listo. Eh, Muy buenos días. En nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y en el propio Rodríguez, le doy la bienvenida y quiero pedir la autorización a ustedes para poder dar el inicio y la grabación a esta sustentación de la práctica profesional de nuestro estudiante Juan Manuel Hidárraga. ¿Me autorizan? Sí, Autoridad. señor, yo lo autorizo. Perfecto. Ok, entonces, pues nada, estamos aquí en la sustentación de la práctica profesional de Juan Manuel, implementación de sistemas integrales de asesoramiento, postventa y KPIs para las empresas Mac y Cosset, que estamos viendo en este momento. Entonces, estamos en presencia de la doctora Aida Medina, la ingeniera, quien acompañó a Juan en su práctica profesional como asesora externa, y yo acompañándolo desde la acción como docente en esta práctica. Juan, tienes la palabra, puedes presentar tu sustentación. Sí, bueno, buenos días para todos. Pues mi nombre es Juan Manuel Hidárraga, estudiante de Ingeniería Industrial. Lo que hicimos en la empresa Maquicose fue implementar un sistema integral de asesoramiento postventa y KPIs para la empresa. Digamos que empezamos pues con una introducción, pues todo basado como en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veíamos ahí, pues, por ejemplo, después de hacer el análisis y encontrar la empresa con la administradora, con Lorena, que había que trabajar mucho en el servicio al cliente, ¿cierto? Entonces nosotros lo que quisimos fue como empezar a priorizar esos elementos que de una forma u otra podían influir en eso y basado en eso, pues empezar como a acordar metodologías y para poder empezar a aplicar, porque veíamos que la empresa como tal, pues estaba muy a la deriva en ese sentido, ¿cierto? O sea, tengo mi asesor comercial, esto está ella como administradora y está el otro señor, el señor Juan Carlos, que es el que figura como gerente, pues, pero él pues es como en la parte técnica, ¿cierto? Pero todo era muy manualito, como se dice coloquialmente. Entonces lo que se quiso fue hacer como empezar a introducir algo ahí que llamara la atención al cliente. Entonces como la justificación, en este mercado cada vez más competitivo y saturado, pues Maquico se debe encontrar formas de generar valor más allá de la simple venta de productos, pues lo que acabo de decir. La fidelización, la satisfacción al cliente no depende únicamente de la calidad del equipo adquirido, sino del acompañamiento postventa. Entonces, en base a eso, pues quisimos hacer manuales, tutoriales. Quisimos mirar también como ese seguimiento a sus redes sociales, que pues por cierto están en varias, están en Facebook, están en Instagram y están en TikTok. Y en base a eso, pues sacar conclusiones y mirar a ver en qué podíamos trabajar, ¿cierto? Este tipo de estrategia pues agrega valor agregado en toda la cadena de suministro, al reducir fallas técnicas, mejorar los tiempos de respuesta, minimizar el proceso y aumentar la disponibilidad de equipos en operación. Bueno, objetivos. Pues digamos que los objetivos principales fueron pues la implementación del sistema integral y un sistema que buscara mejorar la experiencia del cliente, fortaleciendo su fidelización y posicionando la marca. Además de eso, pues también se notó y se detectó que ellos no tenían métricas de cómo medirse. Como les decía pues anteriormente, ellos iban muy a la deriva y muy manual, sin una métrica de cómo medirse. Entonces lo que se implementó, que fue ya pues, digamos que parte importante de este proceso, es KPIs, ¿no? Para que ellos empezaran a medir en ciertos elementos y así poder mirar y verificar cómo van, si van bien, si están cumpliendo los objetivos y ante todo, pues la mejora continua, ¿no?
De los primeros objetivos, pues diseñar y validar un programa de capacitación para los clientes que abarque el uso correcto de la optimización de los equipos, con el fin de reducir las consultas en un 20%. El otro era establecer un protocolo de atención de dudas y soporte técnico a través de canales presenciales, virtuales, con el objetivo de resolver el 80% de las consultas. Diseñar e implementar indicadores de desempeño, KPIs, como nivel de satisfacción, alcance de iteración de tutoriales, número de incidencias técnicas reportadas, veces resueltas, recompras y tiempo promedio de respuestas. Y los dos últimos, pues es aumentar el 25% de la satisfacción del cliente y lograr una tasa de retención superior al 20%. Bueno, el marco teórico, pues Maquicos es una pequeña empresa ubicada aquí en el municipio de Guadalajara, Buga, con una trayectoria de 13 años en el mercado. Se dedica a la comercialización de máquinas de coser, accesorios, insumos para la confección y repuestos, atendiendo principalmente en talleres de confección, sastres independientes, modistas, emprendedores, textiles y aficionados a la costura. Digamos que Maquicose es una empresa muy flexible, muy diversificada en ese sentido. Maquicose, una de las características que digamos que también me motivó a hacer el trabajo allá, era eso, que no solo se dedican a la comercialización de máquinas, sino que venden hasta el mínimo repuesto y el mínimo accesorio, desde un hilo, desde un botón, digámoslo así, desde el accesorio más mínimo como una aguja, hasta ya elementos como máquinas de coser. Entonces, digamos que por eso es que han tenido buena clientela y se han mantenido en el negocio. Para eso, pues digamos que no hay un proceso perfecto ni un sistema perfecto. Entonces lo que quisimos fue, eh, como se los dije anteriormente, pues implementar mi conocimiento adquirido pues en lo que va de la preparación como estudiante de ingeniería industrial. Y también, pues, digamos que la experiencia en el campo de la manufactura, que ese es muy fuerte, digámoslo así, digamos que son cosas totalmente diferentes, pero pues que de una forma u otra aplican en cierto sentido muchos aspectos. Entonces, eso dentro de la cadena de valor yo considero de que podía influir y podía generar una mejora en el servicio en Maquicose. Pues yo no estoy leyendo todo, yo les estoy hablando, no sé si les leo o qué pena ahí, si estoy bien así. Ingenieros. Estoy. Ah, bueno, listo. Tengo que pues, leerlo. Listo. Eh, bueno, pues lo que hablaba de la atención del cliente, el asesoramiento técnico y la experiencia del cliente y la fidelización. Bueno, productos elaborados. Bueno, nosotros digamos que nos enfocamos primero que todo en manuales, ¿cierto? Nosotros hicimos como un manual de capacitación y en base a eso hicimos unos manuales que digamos que aquí hay unas fotografías por ejemplo, de la instalación adecuada de las máquinas. Hicimos estos manuales y los empezamos como a repartir a unos clientes, ¿no? Digamos que a los más fieles, a los que más recurrentes, a los que llevaban no solo el accesorio ni el mínimo detalle, sino también lógicamente, a los que llevaban máquina. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues empezar a hacer manuales. Yo utilicé la herramienta Canva, que es una herramienta pues muy eficaz, muy eficiente, y empezamos a hacer todo este tipo de manuales, por ejemplo, la verificación eléctrica, o sea, sin omitir detalles, ¿cierto? Porque es que una de las cosas importantes, digámoslo así, para que el cliente vea que hay un valor agregado en el servicio, es eso, que no se omiten detalles al respecto. Entonces hablábamos hasta la verificación eléctrica del voltaje a 110, el ensamble paso a paso, la nivelación y la fijación de las máquinas, la prueba de encendido y otro tipo de manuales que hablaba como sobre la seguridad, que pues ustedes saben que en estos tiempos lo que es la seguridad de salud en el trabajo, independiente de que sea solo un taller de modistería o una empresa como tal, pues donde se requiere más atención, pues no se puede dejar al lado, ¿no? Entonces también hicimos como ese tipo de manuales de donde se recalque mucho sobre la seguridad, ¿no?
También pues las partes principales de las máquinas, porque muchos clientes son nuevos, digámoslo así, muchos clientes vienen a empezar a experimentar en este mundo de la costura, entonces también a dárseles a conocer como las partes principales de las máquinas, las normas básicas de seguridad, como se los he comentado, y así pues muchos aspectos relevantes en el servicio, ¿no? Adicional a eso, pues también teníamos que medirnos con los clientes. Entonces empezamos a hacer unas encuestas de satisfacción del cliente, de lo que qué se requería, qué queríamos que la empresa mejorara. Entonces también se hicieron unas encuestas virtuales, se hicieron unas encuestas en Word, se repartieron, porque sí vimos algo, vimos que la gente, cuando empezamos a hacer las encuestas por WhatsApp, fueron más reacios. Ellos en las encuestas por WhatsApp fueron más reacios, unos contestaban, otros no. Entonces decidimos cómo hacerlas más físicas y que en el sitio llegaran y contestaran, ¿cierto? Entonces digamos que ahí generó más impacto. Por ejemplo, esta encuesta que hicimos por WhatsApp fue poco relevante. Pues les soy sincero, muy poquitos contestaron, la veían, la dejaban en visto. Pues estuvimos viendo el celular de la administradora y ella pues ahí no, digamos que no sé qué pasó. Pero las encuestas físicas sí digamos que tuvieron una reacción más positiva. Y adicional a eso, pues empezamos a hacer los KPIs, ¿no? Con 5 KPIs que ya a continuación se los expongo. Que fueron los resultados obtenidos. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos, digamos que unos KPIs los más relevantes, digamos, pues para la unidad de negocio en este momento, pues lo que estamos viendo que era el nivel de satisfacción del cliente, la tasa de interacción, la tasa de resolución de incidencias, tasa de recompra y tiempo de respuesta. Digamos que yo me basé más en este último semestre, ¿cierto? Porque pues digamos que ya tener datos, ya fue difícil tener datos del año anterior, pues o de este año, lo que iba corrido del año, porque pues como les decía anteriormente, no había un seguimiento, no había una métrica que nos dijera cómo ellos se medían, si estaban bien las cosas o no. Todo era percepción, ¿cierto? Entonces, digamos que estos datos que tenemos aquí, lo que arrojan es como el seguimiento en estos últimos 3, 4 meses del año, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hicimos. Los datos que vemos ahí, por ejemplo, el nivel de satisfacción del cliente. Decíamos que en una puntuación con las encuestas que hicimos, que si calificaban de 9 a 10 eran clientes muy satisfechos. De 7 a 8 pues clientes satisfechos, pero no leales y ni activos al recomendar. Y de 0 a 6 pues clientes insatisfechos. Digamos que en lo que se pudo medir, pues vemos una calificación alta del 97%, digamos que son la mayoría de clientes están muy satisfechos y digamos que recomiendan el producto y el servicio. Lo que es la tasa de interacción, pues también se tuvo en cuenta, se miró pues, digamos que las redes sociales, ¿no? Se miraron las redes sociales y se verificó pues que ellos que cómo iban, cómo interactuaban, si veían la página. En ese sentido, pues también digamos que nos fue relativamente bien. La comunidad muy activa, los clientes participan, comentan. Ellos, y eso era una cosa que sí me impactó de ellos y que lo tenían, porque pues nada, yo no tuve nada que ver, ellos sí hacían, digamos, pues no sé cómo es el nombre técnico, pues a nivel de redes sociales, pero ellos se hacían como unas propagandas o publicidad, ellos mismos, la administradora, el gerente, la asesora comercial, y ofreciendo sus productos. Entonces, digamos que eso por ese lado, pues eso, la tasa de interacción, digamos que en semestres pasados, pues donde yo no tuve nada que ver, era aceptable por eso. La tasa de resolución de incidencias, también vemos que la mayoría de los casos se resuelven rápidamente y en este ítem nos referimos a, por ejemplo, problemas con un repuesto, problemas con el hilo, ellos también venden reglas, venden tijeras, o sea, todo ese tipo de cositas, lo más mínimo. Entonces, digamos que también para este semestre la resolución de esas incidencias nos fue bien con eso.
La tasa de recompra, pues ahí digamos que los valores eran muchos porque teníamos como el alcance era desde una aguja hasta una máquina, o sea, eran clientes que iban por lo más mínimo, lógicamente, pues digamos que el porcentaje de clientes que acceden a Makikose por agujas, por hilos, por tijeras, por todo ese tipo de accesorios, es mucho mayor que el que accede pues por elementos de mayor valor. Entonces, en esa tasa de recompra, pues se tuvo en cuenta todo eso. Y el tiempo de respuesta, en ese, o sea, yo sí le soy sincero, en esa parte del mantenimiento y digamos que fue la más difícil. Yo creo que yo le había comentado a la supervisora que, que hubo problemas la vez pasada porque el señor era el esposo de la administradora, entonces él prácticamente casi no estuvo, él estuvo muy poco y entonces por ese lado yo sí tuve poco acceso. Entonces, digamos que tuve como una referencia de lo poquito que vi y fue también, o sea, era el tiempo de respuesta era 2 horas y por lo que vi, por lo que se pudo analizar, era que sí se cumplía. Pues conclusiones, no sé, pues la implementación del programa de capacitación permitió disminuir significativamente los errores operativos del cliente, demostrando que la formación inicial es un componente esencial del servicio postventa. Pues a eso voy yo con los manuales. Digamos que los manuales sirvieron mucho. El establecimiento de un protocolo de atención híbrido, presencial y virtual mejoró la eficiencia del soporte técnico, permitiendo resolver un mayor volumen de solicitudes en el primer contacto. Este resultado evidenció que una estructura de atención clara, estandarizada y accesible incrementa la capacidad de respuesta y percepción. Y digamos que muy relevante, que fue el seguimiento de los KPIs, que fortaleció la toma de decisiones basada en datos, permitiendo monitorear aspectos críticos como satisfacción del cliente, interacción con tutoriales, recurrencia de compra y comportamiento de las incidencias técnicas. A ellos les impactó y les gustó mucho lo de los KPI. De verdad que eso es una métrica pues, que toda empresa debe tener, ¿no? Y ellos, digamos que estaban muy a la deriva. Recomendaciones, pues yo es una recomendación y digamos que es una sugerencia. Más acompañamiento al principio de la práctica, digamos que es una recomendación pues para ustedes como profesionales. Digamos que yo me sentí muy al principio, muy solo, muy solo. Yo considero que de ahí para adelante, ya después de que tuve la empresa, el ingeniero Samuel y la doctora nos ayudó mucho y nos resolvieron las respuestas en el momento adecuado. Pero sí fue difícil, créame que fue difícil, digamos, encontrar la empresa. Fue muy difícil, afortunadamente pues di con un compañero, un intermediario que me contactó con la señora Lorena. Pues referencias, pues las que ya habíamos publicado en los trabajos anteriores. Pues no sé, yo creo que ya, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Está bien, Juan. Me generó retorno. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, señor, le escucho fuerte y claro. ¿Ustedes a mí? Sí, señor. Perfecto. Pues a ver, mi querido Juan Manuel, es evidente que en este tipo de procesos altibajos existen, eh, Sí, señor. problemas de muchos índoles que se vienen resolviendo y se resuelven bien, a buen término, que eso también hace parte del ejercicio. Claro, claro. Y, y estamos viendo que la identificación de la problemática principal en el proceso de Makikoset y toda la metodología que utilizaste para definir todas las necesidades de asesoramiento técnico y la capacitación que ejercimos, pues está bien relacionada. Es decir, ahí hubo un pequeño conflicto con lo que tiene que ver con las incidencias de los registros hacia los clientes y las técnicas de observación de los procesos de, de, de identificación en las encuestas. Entonces, Correcto. vimos que por ahí podríamos haberlo manejado de otra forma y ser más efectivos. Sí, En señor. el análisis, cuando aplicamos nosotros las metodologías y las basas en todo el análisis de causa y efecto, identifica las fallas y el mal uso de las herramientas, está bien. El mapeo de todo el recorrido que diste hacia los clientes y desde la compra hasta los primeros días de operación se ejecutaron bien.
la revisión de todos los patrones en las quejas de los clientes, la identificación de todas estas consultas respectivas, pues hacen que se evite todo este tipo de capacitación. Entonces los hallazgos fueron efectuados en conformidad, estuvieron bien dados. Cuando diseñaste el programa de capacitaciones hacia los clientes, Sí, y señor. los mecanismos que implementaste, pues validan la efectividad. Vimos una reducción de un 20% en todas las consultas por errores que se estaban dando, ¿no? Claro. Entonces, mira que la capacitación de diseño la basas efectivamente y yo la veo como en tres partes, ¿no? Los tutoriales audiovisuales, las guías que hiciste, las guías técnicas Sí, y las señor. sesiones las sesiones de inducción pues, a las personas que están adentro. Está bien dado. Yo le quiero preguntar, ¿cómo estableciste el protocolo de atención al soporte técnico de los resultados que tú esperas que se cumplan en una meta futura? Pongámosle un 80% para que haya un cumplimiento de metas futuras en toda la resolución de la interacción primaria para la empresa. Pues digamos que pues todo lo que se manejó con los protocolos y con la reducción y con los porcentajes que pusimos fueron muy similares, ¿cierto? Lo que se hizo fue empezar a indagar y buscar información, buscar información. Como les digo, digamos que la parte técnica en este sentido fue la que menos trabajamos, porque fue una situación pues ajena, digámoslo, a ellos y a mí, que afectó el proceso. Pero lo que se hizo fue buscar información pasada, buscar información y revisar cómo era la atención técnica, cómo afrontaban ellos ese tipo de situaciones cuando un cliente les decía que de pronto una máquina no estaba funcionando, que de pronto una máquina no encendía, o digamos que ahí fue donde empezamos como a hacer un manual que lo que se hiciera era atacar esos puntos relevantes, ¿cierto? Y también basado en una encuesta que hicimos, donde decían que se enredaban mucho, más que todos los clientes nuevos en la instalación. Entonces, lo que se hizo fue como empezar a hacer el manual y empezar a distribuirlo a los clientes más recurrentes, a los que compraban máquinas más que todo, porque digamos que con accesorios y con ese tipo de cosas, pues no hay tanto problema. Entonces, lo que hicimos fue eso. Juan, ayúdame a identificar y quiero que me digas cuáles KPIs implementaste para medir el impacto del sistema postventa. ¿Y cómo hicieron estos KPIs que implementaste para contribuir a mejorar la fidelización de los clientes que tienen y a posicionar la marca de la empresa? Sí, señor, ya le muestro los KPIs. Pero primero que todo, pues teníamos que medir el nivel de satisfacción, ¿cierto? Yo digo que para uno posicionar la marca de la empresa, pues lo primero es medir el nivel de satisfacción. Entonces, Los NPS, muy bien. sí, señor, ¿qué métricas tuvimos en cuenta? Pues yo pongo la camarita por acá. Pues digamos que hicimos una evaluación de 0 a 10, ¿cierto? Donde de 9 a 10 eran clientes muy satisfechos, de 7 a 8 insatisfechos y de 0 a 6 satisfechos, perdón, de 7 a 8, pero no leales ni activos, y de 0 a 6 clientes insatisfechos. Entonces, basado en esa encuesta, recopilamos los datos, digamos que pues el alcance eso era pues como los clientes más recurrentes, ¿cierto? Porque pues tampoco podíamos abarcar mucho pues por el tiempo y todo eso. Y ¿Cuántos ese fue fueron, perdón? en ese ¿Cuántos fueron? sentido, sí señora, en ese sentido fueron como 20 o 30 clientes, sí, de 20 a 30 clientes, no me acuerdo bien el dato, pero sí fueron como de 20 a 30 clientes lo que tengo ahí en las encuestas. Entonces, en base a eso y la calificación de ellos, que la mayoría fue puntajes altos, pues vimos que el nivel de satisfacción era óptimo.
En esa encuesta no tuvimos clientes insatisfechos, eso sí lo puedo dar de fe, puedo dar el criterio de fe sin dudarlo. La mayoría de clientes fueron satisfechos. También digamos que en la tasa de resolución de incidencias pusimos un porcentaje mayor del 90%. ¿A qué me refería con eso? Como les dije anteriormente, nos referíamos era a situaciones con accesorios, con el servicio prestado, digamos que allá también hay sistema de domicilio, entonces también basados en eso, y si éramos efectivos en los tiempos acordados para atender esos llamados a domicilio. Todo ese tipo de Muy bien, incidencias y la mayoría pues se cumplió. muy bien. Mira que estos indicadores generan datos Sí, señor. para hacer que estas mejoras sean continuas en el sistema postventa. Entonces, Claro. así logramos posicionar la marca y hacemos mucho más confiable y más cercana la misma. Entonces, aquí, ¿qué permitimos? Medir no solo el impacto operativo, que es importante, sino también el impacto emocional, que estas experiencias de los clientes pues hacen que un cliente atendido, un cliente que tiene soporte y es accesible a todo el sistema, pues es un cliente que va a recomendar la marca y va a fidelizar su estancia como tal. Y eso es muy importante. Está muy bien, Claro que sí. Juan. Ok. Entonces, pues nada, yo creo que la práctica pues, se relacionó bien, se resolvieron los problemas que se presentaron, que es normal. Eh, hubiera sido importante que la persona que te acompañó en la empresa hubiese estado con nosotros. No sé, la ingeniera Edis, ¿qué comentarios nos tienes al respecto? Estaba aquí observando y pues veo que se puso en práctica pues todo lo propuesto. Sí, Creo señora. que fue satisfactorio para la empresa tener un practicante y apoyarle de pronto en esas falencias que se tiene, que uno cree que puede como propietario organizar la empresa, pero realmente uno no tiene todos los conocimientos y Claro, claro. Es a cierto. buen momento llegan estos acompañamientos. Como decía Samuel, bueno haber tenido el acompañamiento del dueño o del representante de la empresa, pues para también escuchar el punto de vista de ellos, que nos Sí, comentaran cómo fue esta experiencia, sí, pues me hubieran dicho qué les desde antes, la pareció. hubiéramos acordado, porque sí la llamé, pero no, está Porque ocupadita, pues la estaba por idea fuera. es, claro, sí, no, y la idea es ver pues de que no solo se queden esto, sino ver que de pronto digan, ay, sí nos gustó y nos gustaría que nos Claro. llegaran más practicantes, nos recibieran más practicantes y continuaran con el proceso. Y veo pues que se ejecutó lo solicitado en el plan de trabajo, que fue feliz término, quedó esta práctica, ya no nos queda sino esperar pues todos los insumos para poder calificarte, ¿listo? Bueno, señora. Perfecto. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, Sí, señor. estimado Juan. Vas a generar un drive y en el drive vamos a poner todo el repositorio. Vamos a tener Listo. el video o el pitch que generaste. Vas a generarle las listas y todo los insumos que necesita la doctora Edis para poder calificar la parte de ella. Y los repositorios los vamos a ir generando ahí también. Entonces nos das el link a ella y a mí y desde ahí vamos generando todo los insumos que necesitamos para culminar esta práctica, ¿ok? Bueno, o sea, genero un drive y les doy el link a ustedes y ustedes empiezan a depositar Usted ahí. sube, usted sube toda Yo la subo información que todo. necesitamos. Bueno, y Toda la la información. información, ¿usted me pasa los datos de la información total de que necesito, profe? Sí, yo se los envío, igual, se los he enviado por correo, por el chat, ahorita en WhatsApp les envío toda la lista. Necesitamos el pitch, el video, Sí. necesitamos, bueno, todo lo que tenemos en el repositorio, que son la lista, las cartas de culminación, hay unas encuestas, la ingeniera necesita también evaluar no solo el video, sino también el trabajo El final informe final y esta presentación también me la comparten ahí. y la Listo, no hay presentación que problema, hiciste. ¿no? Ya. Y la asistencia que yo no les he firmado.
Sí, yo todo eso lo compartí en la fase 4, pero listo, no es sino cogerla y tirarla ahí al Drive, correcto, no hay Exacto. problema. Entonces, toda esa información que tienes, mándala al Drive y ahí la vamos organizando entre los tres, ¿ok? Bueno, señor, ya me pongo en eso entonces. Perfecto. Entonces, pues no me queda más sino agradecerles a ustedes por estar acá. Miles y miles de bendiciones a ustedes y a sus familias. Y pues no siendo más, creo que podemos dar por terminada esta sustentación de la práctica profesional en buena hora. Felicitaciones. Muchas ¿Algo gracias, más? ingenieros. Muy agradecido de verdad por todo lo aprendido y por los aportes que me dan significativos para hacer las cosas mejor, lógicamente, siempre. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta Resto de día. Chao. Feliz día. Chao. luego.